Bueno, pues vale, si les parece, entonces pasamos al siguiente tema, que a mí me interesa mucho porque es sobre lo que yo decía, la conjetura de Riemann, y Francis, en correspondencia que hemos tenido estos días, me corregía diciendo que la mayor parte de la gente se refiere a ella como la hipótesis de Riemann, aunque luego si quieres podemos discutir eso. Efectivamente he visto que es verdad que todo el mundo le llama la hipótesis de Riemann, y no es lo mismo conjetura que hipótesis, ¿no? Hay sutiles diferencias que puede ser interesante también comentar. A mí me parece que es más una conjetura que una hipótesis, pero bueno, eso ya es Es una conjetura. semántica. Sí. Lo bonito de la historia de esta conjetura es que Riemann no quiso decir conjeturo qué. Ujú. Entonces, cuando un matemático afirma, tras muchos años de trabajo, tras muchas investigaciones, he observado en mi trabajo de matemática experimental que se cumplen tales relaciones y conjeturo que se cumple tal propiedad, se habla claramente de conjetura. Pero cuando un matemático, como en el caso de Riemann, dice, bueno, yo traté de demostrarlo, pero no me salía, lo traté 3 veces y estuve a punto de decir, este artículo no lo voy a publicar porque no me sale la No, no demostración. estoy Pero al seguro. final pensé, mira, pues lo mismo tiene hasta interés el publicar el artículo, así que lo voy a publicar, ¿no? Prácticamente eso es lo que dice en un par de líneas, ¿no? Lo escrito de Sí. una manera un poco más, escrito en alemán y escrito un poquito mejor, pero básicamente lo que viene a decir es eso. Entonces, claro, al no ver él afirmado que esto era una conjetura, pues se La empezó a gente no hablar lo llama de así. que era una hipótesis, ¿no? Una Sí. hipótesis observacional. Si quieres, déjame hacer un paréntesis entonces, porque se me ocurría ahora mientras hablabas que una forma de explicarlo puede ser la siguiente. Una hipótesis normalmente es algo, es lo que subyace a una tesis, ¿no? Hipótesis y tesis, ¿no? En el mundo este de la lógica, cuando se habla de deducciones lógicas, eh, suele haber un desarrollo lógico que parte de la hipótesis y llega a la tesis, ¿no? Mientras que conjetura es algo que uno asume. Por ejemplo, si yo digo la siguiente frase, yo digo, creo que se me ha roto el paraguas. Si llueve, me mojaré. ¿Vale? Si yo digo eso, eh, si llueve, en este caso sería la hipótesis. La hipótesis es que llueve, porque hay un desarrollo lógico de que si llueve, me mojaré. No estoy diciendo que yo crea que va a llover. O sea, puede que llueva o puede que no. Lo que yo digo es que hay una sucesión lógica entre el si llueve, que es la hipótesis, y me mojaré, que es la tesis, ¿no? O sea, uno se sigue del otro. Pero yo no estoy asumiendo necesariamente que vaya a llover. Solo digo que esa es la hipótesis. Si la hipótesis se cumple, se dará la tesis. Si la hipótesis no se cumple, pues no, habrá otra tesis o lo que sea. Mientras que conjetura es, creo que el paraguas se me ha roto. Ahí es donde yo expreso que no lo sé con certeza, pero tengo motivos que me hacen sospechar que el paraguas se ha roto. Entonces es algo que yo no sé, no lo puedo demostrar, pero creo que podría ser así. Esa es un poco la diferencia. O sea, es sutil. En ambos casos son cosas de las que no hay certeza, pero creo que la diferencia principal es que uno lo usas para llevar a algún sitio sin que tú necesariamente estés sugiriendo que eso es cierto. Em, la hipótesis de Riemann o la conjetura de Riemann es uno de los problemas del milenio, ¿no? Es uno de los grandes problemas de las matemáticas que, bueno, lo hemos oído mucho. Yo creo que entiendo la formulación del problema, pero las implicaciones más grandes me gustaría que Francis, y no sé si Gastón está puesto en el tema, nos lo puede explicar de por qué es tan difícil de demostrar, por qué es tan importante, creo que tiene que ver con los números primos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero si quieres puedo dar la introducción y me Sí, dices si lo he aquí, entendido bien. seguro. Sí. El matemático Francis, yo lo único que querría decir es que hay un libro muy lindo, este libro, Ah, de mira, Edwards, sí. que tiene el paper original de Riemann discutido y tiene todos los papers que salieron, el paper que le siguió dejada. El paper de Riemann es un poco después de la época en la que él escribió su libro sobre geometría, que eso es de 1854. La hipótesis es de 1859, una época muy productiva de él. Está el libro original, el paper original del discutido con detalle. Es un libro bastante técnico, ¿eh? Está todo Ujú. ¿Lo pero vale recomiendas la ese pena las libro? notas históricas también, incluso para... Sí, está muy bueno porque están los papers que le siguieron también, el paper de Hadamard, de Malipussin, de todo, digo, los que sepan de lo que estoy hablando, es un libro muy lindo de Edwards, se llama La función. Como es Edwards, el autor, ¿no? Vale. Edwards. Sí, ese libro es más para matemáticos. Yo recomiendo este, que es un libro, a ver si se ve. Bueno, no se ve bien. Este es un libro para aficionados a la matemática. Se llama La hipótesis de Riemann, ¿no? Es de dos autores holandeses, Roland van der Veen y Jan van de Kratz. Es un libro, se llama de Riemann, La hipótesis de Riemann, el problema del millón de dólares.
Es un libro que te cuenta qué es un número primo, qué es la distribución de los números primos, y te va contando en detalle pues cada una de las funciones, la función de contaje de números dos primos, cómo aparece la función z, y, o sea, es un libro de matemáticas, porque además te pone ejercicio y al final del libro tienes la solución a los ejercicios, pero bueno, de matemáticas de nivel de bachillerato. Pues entonces, está muy bien. te cuenta la hipótesis de Riemann a ese nivel. Claro, el libro de Edwards es un libro mucho más técnico y bueno, hay muchísimos libros sobre la hipótesis de Riemann porque está considerado el gran problema abierto de las matemáticas, ¿no? Bueno, pues es que hay un paper que, según ha salido en algunos medios de comunicación, ha resuelto, ha demostrado la hipótesis o la conjetura de Riemann. Y ahora les pediré, además Francis ha escrito una reseña en su blog que les recomiendo, porque no te muerdes la lengua precisamente, tu opinión sobre este paper y sobre los comentarios que se han hecho, ¿no? Yo, la hipótesis, a ver si la puedo resumir y me dices si lo digo correctamente o no. Se trata de la función que, bueno, es la función, a veces se llama de Euler-Riemann, porque primero Euler definió esta función, pero para números reales, y que luego Riemann trabajó con ella en el campo complejo, que es una función matemática, ¿vale? Recordemos que una función es, pues, f de x. Yo pongo un valor para x, la función me devuelve un valor. Si yo digo f de x igual a x cuadrado, pues si x vale 2, pues f de x vale 4, ¿vale? Esa es la parábola. Bueno, pues hay una función en particular, que es la función que se llama z, la letra griega z, creo que se pronuncia así, es la que va después de epsilon, ¿no? Como decíamos que nos vamos a aprender el alfabeto griego con el coronavirus, pues bueno, pues esta es una de ellas. No confundir con la que llamamos zeta, o que otra gente llama teta o tita, que es la que es como un circulito con una raya en medio. Esta es la que en minúscula es como un churrito, se pronuncia zeta, y en mayúscula es como nuestra letra z. Y esa función que nos la va a enseñar Gastón efectivamente ese es el símbolo, nos lo enseña Gastón en el libro, para los que estén siguiendo el directo en YouTube. Gracias, Gastón. Esa función, bueno, es una función que simplemente para un número que tú le des, si tú pones un número x, la función es el sumatorio infinito de 1 partido por 2 elevado a x, más 1 partido por 3 elevado a x, más 1 partido por 4 elevado a x, o sea, 1 partido por todos los números naturales elevado a x, sumado infinitamente. O sea, para cada x, esa suma infinita, que es otro número. O sea, es una función, no tiene ninguna mística, es una función como cualquier otra. Dado un número, te vuelve otro número. Y una de las cosas, y x puede ser un número complejo. Y una de las cosas, de las primeras cosas que es un matemático cuando está analizando o estudiando una función, es buscar sus ceros. O sea, los puntos en los cuales son los valores de x para los cuales la función vale 0. Que si yo digo, pues la función x cuadrado, la parábola, pues solo tiene un 0, que es el x igual a 0. Para x igual a 0, x al cuadrado también vale 0. Bueno, pues ¿cuáles son los ceros de la función z de Riemann o de Euler-Riemann? Pues sabemos que hay unas soluciones triviales que son todos los números enteros negativos. Un momento, Héctor, un punto muy importante. Usando como base lo que tú acabas de decir, es decir, que la función z de Riemann se define como la serie esa de 1 más 1 partido 2 elevado. Esa serie es convergente solamente para x mayor que 1. Y para x mayor que 1, la función z no tiene ningún cero. Ok, interesante. ¿Vale? O sea, la función, lo que tú has definido es una cosa que no tiene ningún cero. Por lo tanto, no tiene ningún sentido en su dominio encontrar ceros. Vale. Lo que pasa es que Riemann descubrió que necesitaba que tuviera ceros y entonces la extendió, que es lo que hablaré yo después de que tú acabes. Pero quería hacer ese inciso para que quedara claro. Vale, sí, porque lo que iba a decir es que lo que sí se ha demostrado es que los posibles ceros no triviales de esa función, bueno, porque sí tiene ceros triviales en los pares negativos, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, los pares negativos sí son soluciones, son ceros de esa función, del sumatorio infinito, ¿correcto? No, de la extensión del sumatorio infinito a todo el plano complejo. Al plano complejo, vale. ¿Vale? Ese es el gran salto conceptual que dio Riemann, que no dio Euler. Euler solo veía lo que veíamos en variable real y Riemann lo extendió a variable compleja, entonces a x la convirtió en una variable compleja que tiene una componente real, una componente imaginaria. Bueno, perdón, no sé si todo el mundo, exacto, no sé si todo el mundo está familiarizado con los números complejos, que es una extensión de los números reales, ¿no? Sabemos que en los números reales no hay una solución a la raíz de un número negativo. Un número negativo no existe ningún número real
que sea raíz de un número negativo. Entonces, elevado al cuadrado de un número negativo. Exacto, que elevado al cuadrado de un número negativo. Entonces, lo que se ha hecho es extenderlo, nos inventamos una serie de números que llamamos imaginarios, los cuales hay un número que es la raíz de -1, que lo llamamos el número i, que es un número imaginario, y en base a eso podemos construir unos números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria en las que aparecen raíces de números negativos. Entonces, lo interesante es que en esa extensión que hace Riemann de la función de Euler, que la hace al plano complejo, hay una serie de ceros que son esos triviales que digo, que son conocidos, que son todos los pares negativos. Para todo x que sea un par negativo, esa función vale 0, pero esos no son los interesantes. Los interesantes son los no triviales, que sí sabemos que están acotados, que deben estar entre 0 y 1, ¿no? Y la conjetura de Riemann, él se dio cuenta de que todos los ceros que él podía calcular de esa función tenían su parte real, valía un medio. Y la hipótesis o la conjetura de Riemann es que todos los ceros de la función z de Riemann tienen su parte real un medio. Esa es la conjetura. Y eso se ha probado no en el sentido de demostrar, sino de hacer pruebas, que todos los ceros que se han encontrado, y se han encontrado, no sé, tú me dirás, Francis, billones de ceros de esa función. 12 billones de ceros. 12 billones con B, ¿verdad? Es el último récord, sí. 12 billones de ceros de la función de Riemann, todos cumplen esa propiedad, que su parte real vale un medio. Pero los matemáticos son gente muy desconfiada. Y dice, ¿qué pasa si en el 13 billones resulta que hay uno que no lo cumple? Entonces no se considera que eso esté demostrado. Es una conjetura, es una hipótesis, pero no está demostrado. Obsérvese la diferencia con las ciencias físicas, en las cuales uno hace un experimento, otro lo repite unas cuantas veces y dice, bueno, ya está demostrado. Pues en matemáticas no vale con demostrarlo una, ni dos, ni cuatro, ni 10 veces, ¿no? Uno puede probar una cosa billones de veces y no está demostrada matemáticamente hasta que uno pueda hacer un razonamiento lógico que lleve de forma lógica matemática a la conclusión de que eso efectivamente es así. Y hasta ahora, en estos 200 años o 100 y pico años, no se ha podido demostrar, a pesar de que hay un premio de $1 millón, es uno de los problemas estos del milenio, que está premiado con $1 millón, al que consiga demostrar de forma fehaciente matemática que esa conjetura es correcta. Y nadie ha podido demostrarlo, ¿no? Creo que el premio también sirve si demuestras que es falsa, ¿eh? Ah, bueno, claro. Pero o no en todos los premios del milenio, ¿no? Ocurre, ¿vale? No en todos los premios del milenio el premio permite falsedad y verdad, sino que en bueno, es que resuelves premios, el problema, ¿no? Si demuestras que es falsa... Tienes que dar la verdad solamente, ¿no? Claro, es que pero si demuestras que es falsa, es que no se puede demostrar, con lo cual, bueno, está resuelto el problema, claro. Sí, pero bueno, tienes que venir especificado en el enunciado del premio, que también se te dará el premio si lo haces así. Vale, vale. En este caso está especificado, ¿vale? Y esto tiene que ver con los números primos también. Exactamente, ese es el punto quizás clave de todo este asunto y por qué Riemann trabajó este tema, ¿no? O sea, esto, perdona, no es un mero problema académico, es una elucubración ociosa, sino que esta función tiene aplicaciones, aunque parezca mentira, una cosa que parece tan arbitraria, no, tiene aplicaciones reales en física matemática, física estadística, una serie de campos. Y además, como tiene que ver con los números primos, y ahora los números primos son súper importantes porque toda nuestra criptografía está basada en números primos, yo no sé si esto tiene algo que ver con esto o no, ya tú me dirás. Pero... Bueno, esto te tiene que dejar muy claro, todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Y sirve para algo? ¿Tiene alguna aplicación práctica? ¿Sirve para algo resolver la hipótesis de Riemann? La verdad, no sirve para nada. Y le importa un comino a todos los matemáticos. A nadie le importa un comino de que no sirva absolutamente para nada demostrar la hipótesis de Riemann. De hecho, hoy en día, con lo que sabemos de la hipótesis de Riemann, para todas las aplicaciones concebibles de la hipótesis de Riemann, lo que ya sabemos, que son que unos 12 billones de ceros cumplen la hipótesis, es más que suficiente, ¿vale? O sea, nadie necesita saberlo con más ceros, ¿eh? O sea, que nadie piense que necesitamos resolver este problema por que tenga aplicaciones prácticas. Esto es como los decimales de pi, ¿no? Que no por sacar más decimales va a servir para nada en la práctica, sino que... Exactamente. Y fijaros, ¿por qué queremos resolver este problema? Pues básicamente por dos razones, ¿no? O sea, primero, antes que nada, ¿tú crees que es cierta la conjetura? La opinión general de casi todos los matemáticos es que es cierta. Que es cierta. ¿Y por qué sabemos, por qué opinamos eso? Opinamos eso fundamentalmente porque las consecuencias de que sea verdad son muy razonables. O sea, es un resultado razonable, o sea, que tú dices, parece más verdad que falso, pero además hay cientos de conjeturas
que se convertirán en teoremas cuando sea demostrado la hipótesis de Riemann. Porque durante el siglo XX ha sido una muy buena afición de muchos matemáticos el que si en algún problema teníamos que utilizar números primos, mirábamos a ver si la función de Riemann nos servía para algo. Y a veces la hipótesis de Riemann nos servía para demostrar ciertas cosas. Y entonces hay cientos de teoremas que están diciendo, si se cumple la hipótesis de Riemann, es verdad esto. Y entonces, y claro, el demostrar que es falso cualquiera de esas conjeturas, automáticamente demostraría que es falsa la hipótesis de Riemann. Y mucha gente lo ha intentado. Es decir, una manera de atacar la hipótesis de Riemann es demostrar que es falso alguna de sus consecuencias. Entonces, y quizá solamente un comentario histórico. Cuando nosotros nacimos, también estaba como gran problema abierto, era digamos, el teorema de Fermat, ¿no? Se dice teorema en ese caso porque se arguía que él lo había demostrado, pero nunca se encontró la prueba. El último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat. Y en ese momento, y ahora, hay problemas de matemática que son simples de enunciar y son vitales, como como el de Fermat, como la hipótesis de Riemann, como la conjetura de Goldbach, que son tan difíciles y tan celebérrimos en matemática, incluso los matemáticos que están trabajando en demostrarlos, no dicen que están trabajando en demostrarlos porque son tan complicados que uno queda como poco serio si se está trabajando en eso, porque nadie lo va a probar. Entonces, un poco relacionado con eso y con lo que acaba de contar Francis, de que resolver uno de estos problemas hace resolver otros y viceversa, porque están encajonados. O sea, uno resuelve uno si el anterior es cierto. Cuando Wiles estaba trabajando en demostrar el último teorema de Fermat, en realidad él anunciaba su resultado como: estoy trabajando en probar la conjetura de Shimura-Taniyama, esta relación entre las formas modulares y las L-series, porque en efecto, justamente se encajonan los dos problemas. Alguien había probado previamente que si no demostraba la conjetura esa, estaba... Acá pasa lo mismo, ¿no? Es como si algún matemático está trabajando en probar la conjetura de Riemann, diría en silencio, digamos, no lo diría de otra manera, con eufemismo. Bueno, estamos trabajando en algún problema de series, porque no queda bien decir, no pierdas tu tiempo, digamos, ¿no? Sí, bueno, y después la segunda parte, o sea, esta es la primera parte, ¿no? O sea, hay también resultados matemáticos que implican la conjetura de Riemann, ¿eh? Es decir, hay resultados matemáticos que si yo los demuestro, ese resultado que aparentemente no tiene nada que ver, ya se ha demostrado que automáticamente dará lugar a la hipótesis de Riemann, como ocurrió con el último teorema de Fermat, ¿no? Y entonces, pues digamos que el trabajo que se invirtió en esos resultados, hay también cientos de resultados que implican la hipótesis de Riemann, ¿eh? Entonces, ahora mismo tenemos pues casi 1000 resultados matemáticos importantes que están todos alrededor de la hipótesis de Riemann. Resultados de la hipótesis de Riemann y resultados que implican la hipótesis de Riemann. Y todo eso quedaría perfectamente redondo si se demostrara la hipótesis de Riemann. Por eso es un resultado muy importante. Pero hay una segunda consecuencia importante de demostrar un resultado como la hipótesis de Riemann, que es lo que pasó con el último teorema de Fermat de Andrew Wiles, ¿no? Es el desarrollo de herramientas. Lo que los matemáticos hacemos, básicamente, es construir herramientas. O sea, la gente dice, no, las matemáticas se descubren, se inventan. Bueno, los matemáticos jugamos manejando herramientas y creando, inventando nuevas herramientas para resolver problemas. Entonces, lo que todos los matemáticos pensamos que va a ocurrir cuando se demuestre la hipótesis de Riemann es que se van a tener que inventar nuevas matemáticas, se van a tener que inventar nuevas herramientas matemáticas para demostrar la hipótesis de Riemann, y que esas herramientas sí podrían tener aplicaciones a otras áreas de la matemática, pero también incluso aplicaciones prácticas. Eso pasó con el último teorema de Fermat, las herramientas de curvas elípticas que utilizaba Andrew Wiles en su demostración, se pusieron de moda y en pocos años, en 5 o 6 años, ya había técnicas, por ejemplo, de cifrado, de criptografía, que estaban basadas en curvas elípticas. Entonces, hoy en día hay algoritmos que tú puedes utilizar, en transacciones bancarias, utilizar un algoritmo basado en herramientas matemáticas que surgieron del intento de demostrar el último teorema de Fermat utilizando la línea de razonamiento de demostración de Andrew Wiles, ¿no? Eso es lo que pretendemos con la hipótesis de Riemann. ¿Y por qué está relacionada con los números primos? O sea, ¿qué es lo que nos va a ayudar a entender la hipótesis de Riemann sobre los números primos? La verdad, en llano,
Nada, ¿vale? O sea, que quede claro, ¿vale? Nada. Todo lo que nos puede ayudar que la hipótesis de Riemann sea verdad o falso, ya lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que desde el punto de vista matemático podemos utilizar una estimación de la densidad de números primos conforme el intervalo de números que yo considero más grande, ¿vale? O sea, la hipótesis de Riemann, lo que hizo Riemann fue obtener algo que en apariencia en su época, en 1859, parecía absolutamente imposible y que hoy en día nos sigue aún maravillando, y es obtener una fórmula exacta para una función que cuenta el número de primos. La función pi, la función que se llama la función de contaje de número de primos, pi de x me da el número de números primos que son menores que x. Por ejemplo, pi de 20. Pues pi de 20 son cuántos números primos hay por debajo de 20. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Es decir, hay 8. Esa función sería como escalonada, ¿no? Es como claro, es una discontinuada. función que va siendo constante a trozos, es decir, va pegando un escalón de tamaño 1. Constante hasta que llegas a un primo y entonces sube. Claro, ¿no? y en cada primo te pega un salto de un escalón de 1. Entonces es una función constante a trozos. Esa función es una función que asintóticamente, o sea, para x muy grande, se parece mucho a x partido logaritmo de x, logaritmo neperiano de x. Y eso ya lo descubrió Euler, ¿vale? Y eso es una muy buena estimación. Para prácticamente todas las necesidades que tiene un ingeniero o alguien que necesite matemáticas aplicadas sobre números primos y su distribución, con eso le basta, ¿vale? Eso es el tema de los números primos, y con esa aproximación, x partido logaritmo neperiano de x es suficiente. Pero no tenemos una fórmula exacta para que sea explícita, que sea bonita, que se pueda escribir en una línea, que se pueda poner en una camiseta. A los matemáticos nos encantan las fórmulas que se escriben en camisetas. No tenemos una fórmula para la función contadora de primos pi. Y lo que se le ocurrió a Riemann es, bueno, pero ¿y si cambio la función contadora de números primos y uso una función diferente? Lo que se llamó la función contadora de números primos de Riemann, la llamada función logarítmica contadora de números primos. Esta función lo que hace es contar no solo los números primos, sino también las potencias de los números primos. Y además la cuenta, la media, la promedia, le pone un peso, que es el logaritmo del número primo. Esta función se llama psi, ps, una letra griega, ¿no? Psi de x, por ejemplo, en el caso de 20, psi de 20, ¿cuánto sería el valor de esta función contadora de primos de Riemann para el número 20? Bueno, pues el primer primo es el número 2. Su potencia, 2 al cuadrado, también es menor de 20. 2 al cubo también es menor de 20. 2 a la 4, 16, también es menor de 20. Pero 2 elevado a 5 ya es mayor de 20. Yo tengo 4 potencias del número 2 por debajo de 20. Bueno, pues voy a tener un término que va a ser 4 por el logaritmo neperiano de 2. Ahora cojo el 3, el siguiente primo. 3 al cuadrado, 9, menor que 20. Pero 3 al cubo, 27, mayor. Tengo 2 potencias del número 3. Entonces, añado un término 2 por el logaritmo neperiano de 3. 5 al cuadrado es 25, se pasa. Solo tengo 1. Entonces, 1 por el logaritmo neperiano de 5, es decir, logaritmo neperiano de 5, y ya lo mismo con los demás primos. Logaritmo neperiano de 7 más logaritmo neperiano de 11, 13, 17 y 19. Sumo todos esos números, me da algo parecido a 19, y ese es el valor de la función psi. Esto también es una función escalonada, pero tiene los escalones muy diferentes, ¿no? Son escalones no son escalones tan claros y también definidos, tan enteros, como los escalones de la función contadora de números primos. Y tú dices, pero qué loco tiene que estar el señor Riemann para ocurrírsele esta chorrada 7 años antes de morirse. Se murió con 39 años, casi con 40. Pero era relativamente joven cuando tenía esto, estaba en la época más creativa, ¿no? Pues lo sorprendente es que se le ocurrió esta función porque esta función, cuando yo la dibujo en función de x, se parece a x. Es una recta, es una diagonal. Es una función que es prácticamente x. La función de Euler, de contadora de primos, es una función que se parece a x partido logaritmo neperiano de x. Pero la función de Riemann se parece a x. Entonces, Riemann pensó... ¿Se parece a x para x grande o en todo el dominio? Para x grande. Para x grande. O sea, la diferencia respecto a x para x grande es muy pequeña. No. Entonces, pues Riemann calculó esa pequeña diferencia. Se dio cuenta de que había una ordenada de origen, creo que era algo así como logaritmo de 2pi o logaritmo de pi medios, y después que había un pequeño término que resultaba que se puede calcular como una serie
en los ceros de la función z. Todos los ceros de la función z, pues x elevado a ese 0 partido el 0. Ese sumatorio infinito, si hay infinitos ceros, es la contribución que diferencia a la función psi de x menos el logaritmo de 2pi. Entonces, eso dijo pues, Riemann, pues esto es una maravilla, porque aquí meto la función z, ¿no? Claro, el problema que tenía Riemann con la función z es que la función z, cuando la escribía Euler, era una función que no tenía ningún cero. Entonces, puedo incluir un término que son ceros de la función z, pero la función z en parte real mayor que 1, para x mayor que 1, no tiene ningún cero. Pero claro, pues no hay artículo, ¿vale? Este artículo no lo escribo. Voy a escribir un artículo diciendo que he sacado esta fórmula que ahí tiene un cero. Claro, entonces lo que pasa es que Riemann se dio cuenta, Riemann era un experto en variable compleja, de que la prolongación, la continuación analítica, en el plano complejo, uno puede interpretar una función que recorra desde infinito a menos infinito como un contorno para un campo potencial en física. Para una ecuación de Laplace, una ecuación de Poisson. Entonces yo puedo siempre extender cualquier función, cualquier curva, la puedo extender a todo el plano. Entonces, si yo tengo una función definida en los números reales, mayores de 1, yo puedo extender eso hasta cubrir todo el plano. Entonces, la extensión sirve, la misma función, la misma serie, sirve para parte real mayor que 1, pero Riemann en su artículo la extiende primero al intervalo 0,1. En el intervalo 0,1 uno puede hacer un truco. Héctor dijo que la serie era 1 más 1 partido 2 elevado a s más 1 partido 3 elevado a s más 1 partido 4 elevado a s. Pero yo puedo coger la serie de signos alternados. La serie de signos alternados se llama la función eta. Y la función eta es 1 menos 1 partido 2 elevado a s más 1 partido 3 elevado a s menos 1 partido 4 elevado a s. Bien, pues como es una serie de números alternados, las series de números alternados suelen tener un radio de convergencia más grande que las series que tienen signo positivo, están definidas en signo. Y entonces resulta que esta serie es convergente para números positivos, para x mayor que 0. Entonces, y resulta que yo puedo escribir, si combino ambas series, si uno es un poquito inteligente y combina ambas series, se da cuenta que la recta es una serie geométrica. La serie geométrica tiene una suma que todo el mundo conoce, ¿no? Lo 1 más x cuadrado más x al cubo, la suma es 1 partido 1 menos x. Eso lo conoce todo el mundo de bachillerato, incluso de finales de la ESO. Entonces, aplicando esa fórmula, yo puedo construir la función z en función de la función eta, entre el 0 e infinito, para todos los valores positivos. Y después la gran contribución, la contribución absolutamente maravillosa, radical y que solamente un genio se le puede ocurrir en aquella época, hoy en día todo el mundo lo busca de manera sistemática imitando a Riemann, es lo que se llama la ecuación funcional de Riemann. Riemann se dio cuenta de que la función z tenía una simetría respecto a la línea crítica, respecto a la parte real igual a un medio, de tal manera de que los valores negativos, los valores con parte real negativa, se pueden mapear con los valores de parte real mayor que 1. Entonces hay una expresión que incluye un seno, y un factorial a la función gamma, que me relaciona los valores de la función z, digamos, la función z en menos x, con los valores en 1 más x. Entonces, tengo una función que converge para valores mayores que 1, que me permite calcular los valores negativos. Pero eso sí, con el aditivo de que aparece un seno que en ciertos lugares vale 0. ¿En qué lugares vale 0? Exactamente los números pares negativos. En menos 2, en menos 4, en menos 6, como ha dicho Héctor, son los llamados ceros triviales, porque son ceros por construcción de la propia relación funcional. Entonces la relación funcional me permite extender la función z a todo el plano complejo, ahora la gran pregunta es, ya tengo los ceros negativos, los ceros, que es menos 2, menos 4, menos 6, para mi fórmula exacta para la función logarítmica contadora de números primos, la función de Riemann, pues yo puedo calcular ese sumatorio que estaba en función de los ceros para todos los ceros triviales, los números menos 2, menos 4, menos 6, eso se calcula muy fácilmente, es un logaritmo, es un término muy pequeño, afecta muy poquito para x grande. Pero me queda otro término, es, ¿pueden haber otros ceros? ¿Y dónde estarán esos ceros? Se puede demostrar, lo mostró Riemann, que no pueden estar en parte real 0 y en parte real 1,
tienen que estar obligatoriamente en el intervalo parte real entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, esos ceros, además, se puede demostrar que son ceros, son parejas conjugadas, es decir, si un número complejo, la función es simétrica respecto al eje horizontal, si un número complejo es 0, también es 0 el conjugado, ¿vale? Parte real más parte imaginaria por la i compleja, o parte real menos la parte imaginaria. Y si además esos ceros, por la ecuación funcional, están simétricos respecto a la línea crítica, es decir, si la parte real de un cero es mayor que un medio, pues hay 4 ceros. Está el conjugado con parte imaginaria negativa, el simétrico respecto a la línea crítica y el conjugado. Entonces, si yo tengo un cero que no esté en la línea crítica, en realidad tengo 4 ceros que contribuyen a la expresión. Algún oyente inquieto me estará diciendo, vamos a ver, Francis, has dicho que se estaba estimando una función que cuenta el número de primos, aunque lo cuente de manera logarítmica o de manera rara. Eso es un número real, pero los ceros son complejos. Bueno, el término que contribuye, que es x elevado a rho, cuando tú tienes en cuenta que tienes x elevado a rho más x elevado al conjugado de rho, cuando haces los cálculos te das cuenta de que sale un número real, ¿vale? Sale una amplitud que depende de una potencia, de x a la parte real del cero, multiplicado por un coseno que tiene una frecuencia que depende de la parte imaginaria, ¿vale? O sea, la parte imaginaria del número, digamos, vamos subiendo en el plano, tengo una recta, pues como voy subiendo en la recta, eso me da la frecuencia a la que oscila, entonces tienes como lo que llaman la música de los números primos. Tienes como una función oscilatoria, una función un poco rara, porque no es un tono puro, no es un seno, no es un coseno, sino que es un coseno cuya frecuencia está deformada, y entonces, pues, pero bueno, es un tono, ¿vale? Y tienes diferentes tonos, y tienes la amplitud de los tonos, es x, el número, elevado a la parte real. Si todos los ceros están en la línea crítica, como sugirió, realmente no conjeturó, como sugirió Riemann, como creemos hoy en día la mayoría de los matemáticos, pues entonces todos los tonos tendrán la misma amplitud. Entonces será como una armonía musical en la que todo suena perfecto. A lo que tiene que sonar todo es la raíz cuadrada de x, parte real igual a un medio, multiplicado por un coseno. El coseno tiene diferentes frecuencias, frecuencias raras porque, pero es una cosa, toda la amplitud siempre es la misma. Si hay al menos un cero que esté fuera de la línea crítica, aunque esté muy cerquita de la línea crítica, aparecerá una disonancia, porque aparecerá esa frecuencia elevada, la frecuencia de su parte imaginaria, multiplicado por x elevado a un medio más algo. Ese más algo será esa pequeña distancia que tiene, que está fuera de la línea crítica. Entonces será como un poquito más grande, un pelín más grande, aunque sea un pelín, pero ya es una disonancia, entre comillas, ¿no? Eso habla, Diosotti es un gran divulgador de la matemática, tiene un libro que se llama La música de los primos, en lo que cuenta esto, es un libro muy recomendable, está en español también. Pues entonces lo que Riemann nos plantea es eso, es un resultado el resultado más importante, que es una fórmula para poder contar números primos, es válido, sea la hipótesis de Riemann cierta o sea falsa, ¿vale? La fórmula está ahí y la puede usar. Lo que cambia, el término que depende de los ceros es muy pequeño, asintóticamente para números primos grandes es despreciable, o sea que me da lo mismo que haya muchos ceros fuera de la línea crítica, infinitos fuera de la línea crítica o no. Sabemos que en la línea crítica hay infinitos, ¿vale? Esto lo sugirió Riemann y se demostró a principios del siglo XX, pero podría haber unos cuantos fuera de la línea crítica, ¿no? Entonces, la hipótesis de Riemann es importante no para entender los números primos, sino porque creemos que cuando se demuestre vendrá acompañada de herramientas matemáticas novedosas que serán muy útiles. Y entonces lo que no crees que es muy útil es esta aproximación de demostraciones físicas experimentales que hay en el paper que es la noticia que ha salido en medios de comunicación, y que te pediría que nos resumas, pero muy brevemente, porque ya vamos bastante pasaditos de tiempo. Intento resumirlo lo más rápido posible. Hay varios problemas físicos, por ejemplo, operadores cuánticos cuyo espectro, si el operador es hermitiano y tiene un cierto tipo de espectro, pues automáticamente es verdad la hipótesis de Riemann, y hay varios resultados matemáticos que se pueden interpretar con herramientas físicas.
uno de los resultados matemáticos que implica la hipótesis de Riemann es el comportamiento asintótico, el cómo crece una cierta función que se llama la función de Mertens. Bien, pues la función de Mertens apareció en algunos problemas relacionados con caminos aleatorios, en física, en mecánica estadística. Entonces, estos investigadores lo que le dan vueltas a este asunto y dándole vueltas al asunto se les ocurrió un algoritmo que permite, asumiendo que una serie de secuencias que se obtienen a partir de ciertos valores de la función de Mertens, si estas secuencias se distribuyen de forma estocástica, siguiendo lo que llaman un camino aleatorio con ciertas propiedades muy concretas, pues resulta que los números primos grandes son irrelevantes, no sirven para nada. Con muy poquitos primos puedo obtener muy buenas estimaciones del comportamiento asintótico de la función de Mertens. Entonces ellos trabajan con, creo que eran 15 millones o algo así, 15 millones de primos. 15 millones de primos no son nada, son 4 primos mal contados. Pues usando esos números primos logran calcular una aproximación mediante un algoritmo que ellos han desarrollado para un cero de la función de Riemann. ¿Vale? Y su algoritmo, si se aplica bien, yo la verdad no lo entiendo del todo, con todo detalle, porque ellos dicen que si el cero fuera un cero complejo, o sea, si no fuera un cero que estuviera en línea crítica, aparecería. Pero yo cuando veo su algoritmo no lo veo tan claro, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que su algoritmo está sesgado a ver solamente números reales, pero puede que yo me esté equivocando. Entonces su algoritmo les permite, por ejemplo, calcular el cero de la función Riemann que está en la posición 10 elevado a 21. ¿Vale? Dices, pero ¿cómo? El 10 a la 21. No estamos hablando del que está a 15 billones, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 21, ¿no? De millones, de millones, de millones, de millones. Claro, no tienes que calcular los 10 a la 20. Claro, no tienes que calcular los 10 a 21 ceros anteriores. Puedes calcular directamente ese cero. O sea, ahí hay algunas estimaciones estadísticas, y ellos han comparado su resultado con esas estimaciones estadísticas. Entonces, ellos tienen un resultado que tiene una serie de dígitos, tiene como 100 dígitos, y lo comparan con una estimación que hay estadística y ven que hay un pequeño error, pero que es compatible con su algoritmo. ¿Vale? Entonces dicen, bueno, seguro que mi número tiene que estar bien. Mi algoritmo tiene que estar bien porque se parece a estos resultados, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el cero en una posición de verdad grande. Google. Un Google es 10 elevado a 100. Entonces calculan, con su algoritmo, el cero que se encuentra en la posición 10 elevado a 100. Y para ello usan unos millones de primos. O sea, su algoritmo, repito, su algoritmo se basa en una conjetura, y les permite calcular ese cero. Y al calcular ese cero les da un cero real. Y dice, está en la línea crítica. Si el cero en la posición 10 elevado a 100 está en una línea crítica, ¿eso qué significa? Pues eso significa, y lo ponen escrito en su artículo, que es muy improbable que la hipótesis de Riemann sea incorrecta. Es decir, estos autores plantean una conjetura, desarrollan un algoritmo a partir de esa conjetura, con ese algoritmo obtienen unos poquitos resultados, muy poquitos resultados, algunos validan esos resultados de manera aproximada, otros no los validan, y algunos son muy grandes, y de todo eso, de ese experimento matemático, de esa matemática experimental, concluyen: la hipótesis de Riemann es muy improbable. ¿Qué es lo que han dicho los medios? Los medios han dicho solución física de la hipótesis de Riemann. O sea, no pueden decir demostración. Yo te pregunto, en la última frase del resumen, textualmente, en el abstract, ¿no? El resumen del artículo, del paper de esta gente, dice: a la vista del argumento de probabilidad teórica y de la gran batería de test estadísticos, podemos concluir que, aunque una violación de la hipótesis de Riemann, estrictamente hablando, no es imposible, es, sin embargo, extremadamente improbable. Vale. De esta frase, ¿cómo sacan los medios? Se ha demostrado la hipótesis de Riemann. Claro, no lo pueden sacar, ¿vale? Pero los autores, además, bueno, el segundo autor tiene un artículo aparte que explica el artículo más cortito, en la revista Symmetry, que explica un poquito brevemente pues, lo importante que es este artículo, ¿no? Y comenta eso. El argumento de los autores básicamente es el concepto de improbabilidad, ¿no? Hoy en día no tenemos posibilidad de ver el landscape, el panorama de todas las demostraciones posibles. El espacio de todas las demostraciones posibles no lo podemos estudiar, no sabemos dotarlo de una métrica para poder medir probabilidades. Es decir, hoy en día los matemáticos no sabemos calcular la probabilidad de que una demostración exista o no exista.
¿vale? Eso no son palabras correctas matemáticamente, no se pueden formular matemáticamente de forma rigurosa. Pero estos son físicos, entonces como son físicos, ellos lo ignoran y entonces ellos hablan de eso, de que su resultado, como se ha calculado para un Google, pues tiene que ser, un Google es mucho, pues entonces eso implica que es muy improbable que la hipótesis de Riemann fuera falsa. Pero lo que es cierto es que incluso si se hubiera comprobado para todos los números, desde el primer cero hasta el cero número 10 elevado a 100, que esto es virtualmente imposible porque requeriría más tiempo que la vida del universo en el ordenador más rápido concebible y no cabría el resultado en ningún lado, pero bueno, suponiendo que eso se pudiera calcular, tampoco se habría demostrado la hipótesis de Riemann. Claro. Ni se estaría más próximo, porque hay varios teoremas matemáticos, varias conjeturas que se han demostrado que son falsas porque se ha encontrado un contraejemplo en 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 647. Números absolutamente inconcebibles. Números que no podemos ni pensar ni escribir. Porque no estamos hablando del número de partículas que hay en el universo, es que son números que dejan a ese número en cero. O sea, para esos números, el número de partículas del universo es cero, cero, patatero. Sí. Entonces, realmente necesitamos una demostración. Y esto lo único que es eso, es un nuevo resultado numérico que, bueno, es curioso, es divertido, está bien, o sea, el artículo está bien. Ya os digo, a mí, pero yo no soy experto, entonces lo mismo hay sutilezas que me han quedado. Yo no me creo que este algoritmo solo produzca, yo creo que este algoritmo solo produce números reales. O sea, ceros en la línea crítica. Y que no produce números complejos, pero los autores dicen que sí, entonces ellos son los expertos. Yo propongo que se haga una cosa, que es que a los autores de este artículo se les dé una fracción del premio igual a la posición del cero que han encontrado dividido por la posición máxima de todos los ceros que pueda haber. Bueno, de todas formas, los autores lo dicen, o sea, lo dicen en ese artículo, cuando miras la parte final de conclusiones dicen que no han demostrado la hipótesis, o sea, que ellos no pueden. Entonces, o sea, que les den del milenio, 10 elevado a 100 dividido por infinito. Sí, en los premios del milenio lo que se espera es que el autor envíe su demostración publicada en una revista a Instituto Clay. Y el Instituto Clay evalúa eso. En el caso del único premio que se ha resuelto, que es el de Perelman, como Perelman era como era, pues se decidió crear un comité que verificara la prueba y que fuera el que enviara oficialmente la demostración como correcta, ¿no? Pero en este caso, obviamente, los autores ni se van a atrever ni nada, ni tiene ningún sentido que lo hagan, de enviar esta cosa, que bueno, que es divertida, pero ya está, una cosa para leer, disfrutar y olvidar. Y se disfruta sobre todo cuando te enteras lo del Google, ¿no? Cuando ves el Google ahí en medio y dices, es que estos señores están buscando ecomediáticos, ¿no? Pero... Mira, yo creo que... Yo creo que se están equivocando con esto. Ejemplos, ¿no? Sí. Bueno, dale tú, Gastón. Tanto aparece. Perdón, hay un delay. Perdón. Sí. Cada tanto aparece algún matemático diciendo, tengo una demostración, qué sé yo, por lo general son ignotos matemáticos pero recuerdo el caso de Atiyah. ¿Se acuerdan que antes de morir Atiyah, pocos meses antes de morir, Atiyah se le da ritmo matemático, había ganado la Fields Medal. Michael Atiyah, pero ¿no? Sí. Ya cuando estaba muy grande, también creo que tenía algún claim acerca de que había demostrado la hipótesis de Riemann, si no me acuerdo. Sí, creo que dijo, ¿no? dijo que la había demostrado. Por un lado, la gente decía, está muy grande y seguro que no. Y por otro lado, la gente decía, bueno, pero es Atiyah, ¿no? Tengamos cuidado con esto. Eso ya lo comentamos, ¿no? En Coffee Break, ¿no? Esto. Sí, sí. Sí, lo comentamos. Si queréis os hago un resumen, no sé si sabéis la situación. Bueno, era un problema de estado mental, ¿no? Atiyah se retrotrajo a su época de doctorado. Y entonces tomó una idea de su director de tesis que dio lugar a su tesis doctoral y que fue un camino que en aquella época se demostró que no llevaba a nada, ¿vale? Y entonces de repente cogió 2 o 3 ideas de eso, las escribió en unas transparencias, las desordenó sin mucho sentido y de hecho cometió algún error en alguna de las fórmulas y concluyó que había demostrado la hipótesis de Riemann, ¿no? Su demostración era tan sencilla como: si mi director de tesis dice que lo que él me dijo que servía para demostrar la hipótesis de Riemann era un camino correcto, porque mi director de tesis es muy bueno, muy listo, pues con toda seguridad esto tenía que ser el camino correcto para la demostración de la hipótesis de Riemann. Y esa era su demostración, en una transparencia, ¿no? Si es verdad
que lo que me dijeron es verdad, pues entonces la hipótesis de Riemann está demostrada. En una transparencia con dos fórmulas, ponían una fórmula que era lo que él se suponía que él tenía que trabajar y demostrar, y que no lo logró porque no se puede, porque es falso, en su época, pero bueno, su tesis doctoral la leyó y la defendió. Entonces, claro, darle mucho eco a este resultado de Michael Atiyah, esa gente que decía, es que como es Michael Atiyah tiene que ser verdad, pero tú leías ese resultado y decías, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero es que además tiene errores de signo, porque, claro, para evaluar eso, bueno, las personas que por desgracia, ignoraban completamente la tesis doctoral de Atiyah y quién le dirigió la tesis, pues no veían el nombre del director en las transparencias, pero cuando tú ves el nombre del director de Atiyah en las transparencias, rápidamente te vas a los trabajos de Atiyah con ese señor y te das cuenta, uy, pues él es su director de tesis, uy, pero si esto que está diciendo aquí es lo que le mandó que hiciera, pero si lo dicen los artículos, si lo tiene escrito, que esto no funciona. Y ahora de repente se está acordando de esa época de juventud, cuando alguien ya con muchos años de edad, poco antes, meses antes de morirse, te dice eso, después del fallecimiento de su mujer, que había sido relativamente reciente, pues tú te das cuenta de que es lo que le pasa a muchos ancianos que conocemos en nuestro entorno, ¿vale? Muchos ancianos que conocemos en nuestro entorno, que ya tienen una cierta edad, se acuerdan de su época de juventud, no se acuerdan de lo que hicieron ayer, no se acuerdan de lo que hicieron hace un mes, pero se acuerdan perfectamente del fulanito que una vez lanzó la pelota y que chocó contra la ventana, ¿no? Y la mili, no te digo. Y ese tipo de cosas. Entonces, te acuerdas de ese tipo, te cuentan esas historias con una ilusión, como si lo estuvieran viviendo, ¿no? Y pues a mí me recordaba muchísimo la charla. Lo que pasa es que yo no sé por qué se le dio un eco tremendo y se expuso. La mujer de Atiyah le impedía salir en público a contar ese tipo de cosas y lleva ya varios años de que muchos matemáticos estaban comentándolo, que le estaba pasando esto. Fallece la mujer y de repente ya nadie le impide salir en público a contarlo. Entonces sale al público a contarlo y bueno, pues por desgracia, yo sé que a mucha gente pues, le dolerá, y porque yo soy un gran admirador del trabajo de Atiyah, pero es un trabajo que hay que contextualizar y ponerle todas las comillas adecuadas a lo que eran las circunstancias, ¿no? Algo que daba pena verlo. Sí, recuerdo que lo comentábamos en Coffee Break, ¿no? En su momento. Y, bueno, le hicimos un poco de homenaje luego cuando falleció, que fue, como dices tú, a los pocos meses de aquello. Y bueno, sí, se ve que ya eran los últimos brillos, ¿no? de su lucidez intelectual. Y después, por otro lado, por el tema que acaba de comentar Gastón, y ya con esto acabo y ya no digo nada más, no, por supuesto, el 99,99% de las demostraciones que se publican todas las semanas, porque todas las semanas se publican demostraciones de la hipótesis de Riemann, el 99,99% de esas demostraciones utilizan única y exclusivamente la relación funcional de Riemann. Y lo que todo el mundo debe saber es que si una persona demuestra la hipótesis de Riemann usando la relación funcional de Riemann, la demostración es automáticamente falsa. Y eso está demostrado hace muchísimo. No creo, porque mientras ustedes hablaban yo estaba con esto. Y tienes una idea. Y entonces eso se sabe, porque se demostró en la década de los 20, ¿no? Lo que sabemos es, primero, todo lo que se puede sacar de la ecuación funcional de Riemann, Riemann lo sacó en su artículo original, ¿vale? O sea, no podemos sacar más. Eso no lo podemos estirar más. Pero si además lo generalizamos y atacamos el problema de la hipótesis de Riemann generalizada, nos encontramos con que hay una familia de funciones, de L-funciones, son funciones de índice, que cumplen con la relación funcional y que no cumplen con la hipótesis de Riemann. Entonces, cualquier demostración que se base solo en darle vueltas, jugar con las ecuaciones, le encanta a muchos matemáticos aficionados y muchos matemáticos profesionales, que son, yo que sé, un algebraicista que trabaja en álgebra de Lie y dice, bueno, voy a atacar la demostración de Riemann. ¿Cómo lo hago? Relación funcional. Uy, si con la relación funcional se hace muy fácil. Si esto lo hago yo, y relleno 30 páginas y he hecho una demostración de escándalo. Mentira, ¿vale? Porque tenemos un contraejemplo. Es decir, si la herramienta que tú usas es la relación funcional, sabemos que hay contraejemplo. Entonces, si tú no lo sabes porque es un ignorante, pues te callas, porque todo el mundo va. Entonces, se publican todas las semanas, pero todas las semanas, demostraciones de la hipótesis de Riemann que nada más tú empiezas a leerlo y dices, ecuación funcional, este hombre no tiene ni zorra idea de lo que está hablando. Y dejas de leer, ya no puedes leer más. ¿Y por qué no te lees las 32 páginas siguientes? Es que en las 32 páginas está el secreto. Es que eso, no, es que si tú empiezas a decirme que tu idea es extraer de donde no hay algo, donde te ha demostrado que ahí no haya nada, pues se siente. Es que eres torpe, es que eres ignorante, es que no te has leído el libro de Edwards, que te dice al principio que eso no se hay que hacerlo. O sea,
y hay páginas web que te lo comentan y está eso muy claro. Entonces, realmente, las demostraciones firmes contra la hipótesis de Riemann, pues tienen que... ¿Qué queremos de una demostración de hipótesis de Riemann? Pues fijaros lo que queremos. Queremos ser capaces de ver lo invisible. Es decir, yo conozco muy bien la función y la relación funcional, conozco muy bien lo que pasa parte real mayor que 1. Y yo quiero desvelar lo que pasa en la línea crítica, en el entorno de la línea crítica. Y eso es un salto al abismo. Porque con métodos numéricos yo lo que hago es recorrer un camino, recorro un camino que me lleva hasta allí. Pero yo lo que quiero es dar un salto, pegar un salto con trampolín desde 1 o del entorno de 1 al entorno de un medio. Y si alguien lograra dar ese salto, pues ese salto se podrá dar con muchas otras funciones. Y tendrás una técnica que te permitirá explorar un espacio de muchísimas funciones que se obtienen por continuación analítica y que tienen mucho interés. Y ese tipo de salto es muy difícil conceptualmente en la época de Riemann, que era cuando se creó la variable compleja, y lo ha sido durante todo el siglo XX, y ahora mismo no hay nadie que tenga una línea clara de ataque a la hipótesis de Riemann. Bueno, yo veo a Gastón ahí muy ocupado, concentrado con su bolígrafo y su papel. Yo creo que alguna idea le saca. Oye, si esto te ha servido de inspiración, hay que poner 3 minutos. Oye, yo creo que esto me recuerda, esto que me dices de que todas las semanas se publican demostraciones, de lo que decía Enrique Joven, que también todas las semanas había traducciones del manuscrito Voynich, que todas las semanas alguien traducía el manuscrito Voynich, ¿no? El códice Voynich. Yo creo que la gente se está equivocando con esto, y aquí voy a dejar mi contribución. Todos estos matemáticos, estas mentes brillantes, intentando demostrar la hipótesis de Riemann, creo que se equivocan. Yo tenía un compañero en la facultad que me hizo ver la verdad. ¿Tú te acuerdas que nos ponían siempre estos ejemplos en las asignaturas de análisis matemático? Estos ejemplos, no, perdón, estos en el examen, siempre el problema era, te ponían una relación y te decían, demostrar esta relación o encontrar un contraejemplo. Y mi compañero decía, qué tontería, buscar un contraejemplo siempre es más sencillo. Demostrar algo es muy complicado, siempre es más fácil buscar un contraejemplo. Y él se dedicaba en los exámenes siempre a buscar un contraejemplo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, buscar un contraejemplo de la hipótesis de Riemann, más que intentar... En realidad era un buen estadístico, porque supongamos que los contraejemplos se encuentran más fáciles y fracasaba en aquellos que sí eran verdad. Igual aprobaba la mitad de los parciales con 5, estaba muy bien, digamos, ¿no? Bueno, todo dependía de la proporción de relaciones verdaderas o falsas que pusiera el pero profesor. supongamos si intenta la materia varias veces, o sea, es como aprobar una carrera universitaria usando Monte Carlo en todo. Monte Carlo, ¿no? Random Walk, ¿no? Y Monte Carlo. La aproximación browniana a sacar una carrera. Bueno, ¿alguna cosita más que sea breve sobre esto? Y si no, Gastón, ¿tienes algo? ¿Quieres dar alguna pista, Gastón, de tu razonamiento? No. Bueno, ya lo veremos publicado.